Hola, hola, buenas noches, ¿qué dicen? ¿Cómo están? Hoy es miércoles 11 de septiembre, 9:04 de la noche. Soy Montserrat Berriel, soy directora y fundadora de Pets Memorial y estamos en este foro, Más que Mascotas, como todos los miércoles, donde vamos a hablar de estos temas que a ustedes les pueden interesar. Ya se están empezando a conectar. Empiecen a saludarme por ahí, por favor, para saber que no estoy hablando sola. ¿Qué onda? ¿Se están conectando? ¿Están ahí listos ya para escuchar el tema de hoy? Fíjense que se me ocurrió hablarles hoy de un tema que voy a tratar de manejar para que no sea como muy amarillo, porque no me gusta manejar este tema como muy amarillista, pero me gusta manejarlo con muchísima transparencia. Voy a ir saludando, voy a ir siendo educada con los que me van saludando. Hola Santiago, buenas noches. Cuéntenme de dónde me están viendo, porque sé que hay gente que nos ve desde la Ciudad de México, donde transmitimos, otros de otros estados, pero hemos visto que tenemos gente conectada en Estados Unidos, en Brasil, en otras partes del mundo donde nos ven, y está padrísimo que este tema de las redes sociales y de los videos pueda llegar a tal distancia y podamos hablar de esto. Este tema del que les voy a hablar hoy es un tema que aplica no nada más para México, aplica para, vaya, no solo para Ciudad de México, sucede en todo nuestro país y también sucede en otras partes del mundo. Así que va a ser un video que les va a ayudar muchísimo y que me encantaría que compartieran, porque creo que es información que tiene que llegar a muchos ojos, a muchos oídos. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Coacalco, buenas noches, Santiago. El día de hoy vamos a hablar de el fraude dentro de la cremación de mascotas. Que bueno, la verdad es que es un tema, les digo, que no me gusta manejar de forma amarilla, pero me gusta hablarles de las cosas como son y como suceden. Así que pues lo voy a manejar de esa manera. Por favor, si tienen dudas, si tienen preguntas, váyanmelas aventando, que las podemos ir contestando. Es un tema, pues sí, un poquito rudo, por así decirlo, pero bueno, vamos a entrar en detalles porque sí me gustaría que todos sepan de este video. Fíjense que ya en otros videos les he contado, buenas noches Isabel, en otros miércoles ya les he platicado sobre cómo empezó Pets Memorial, pero nunca les he contado lo difícil que fue iniciar con esta propuesta que nosotros tenemos de un servicio sumamente personalizado y un servicio pues muy transparente y muy cálido. Y nunca les he contado por qué fue tan difícil empezar. Si ustedes podrían decir, ay, pues ustedes trabajan de una forma muy linda, muy ética, ¿y por qué? ¿Por qué va a ser tan complicado? Bueno, pues ahí les va. Cuando ya les he contado yo esta historia de cómo fue que me llegó esta idea a la cabeza sobre un crematorio para mascotas. La historia, más detalles, menos detalles están en otros videos, pero básicamente fue a través de Cirro. Y entonces, bueno, ya hablando de la parte como tal de cremación de mascotas, pues yo empecé a investigar y por ahí los administradores dirán, bueno, pero ¿y qué? O sea, ¿por qué te topaste con sorpresas? ¿Que no hiciste un buen estudio de mercado? ¿Que no revisaste bien cuáles eran las posibilidades de negocio, etcétera? Pues sí lo hice, pero fíjense que con lo que nunca pensé que me iba a topar, era con una competencia tan desleal como existe en Ciudad de México y como existe en todo el país, porque lo que hemos visto es que esto sucede en muchísimos estados. ¿Y a qué me refiero yo con competencia desleal? Bueno, pues cuando yo empecé, porque personalmente empecé a visitar veterinarios por allá de 2008, 2009, empecé a visitar veterinarios para contarles qué era Pets Memorial, cuál era la propuesta que teníamos. Y bueno, nuestra propuesta, como todos lo saben, era pues un proceso funerario, porque es todo un proceso, ya no hablamos exclusivamente de la cremación, es todo un proceso que va de principio a fin a través de muchos, muchos detalles en cada paso. Y era un proceso sumamente cuidado, sumamente personalizado, muy transparente, pero por supuesto con muchos detalles que hacían de esto, pues un servicio no barato, ¿no?
aunque tenemos hoy pues muchas propuestas, muchas posibilidades para todos los bolsillos. Pero cuando yo empecé a ofrecerles a los veterinarios esta propuesta, pues me topé con que era muy difícil que la aceptaran porque existían muchas otras ofertas en el mercado mucho más económicas. Pero lo que no sabía que existía era pues este tema del fraude en la cremación de mascotas, que ahorita voy a entrar en detalle para explicarles a qué le llamamos fraude en cuanto a la cremación. Entonces, bueno, me empiezo a topar con esto, con muchas otras ofertas mucho más económicas, por supuesto con un proceso menos cuidado, menos detallado, etcétera, pero mucho más económicas. Y entonces, bueno, mi pregunta siempre era, ¿por qué? O sea, ¿por qué no hay tal posibilidad de aceptarlo, no? Si hay mucha gente que quiere algo pues muy cálido para sus mascotas y cada vez somos más los que las amamos y queremos para nuestras mascotas el mejor trato, el mayor cariño, etcétera. Y bueno, lo que me pasaba mucho era que cuando yo llegaba a ofrecer lo que nosotros hacíamos, me decían, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué habrías tú de cobrar esta cantidad si yo tengo otras opciones pues mucho más baratas? Y bueno, cuando yo revisaba cómo era que se podían acercar a dar estos precios, los precios que ya se proporcionaban, y que yo veía que eran sumamente bajos, pues la verdad es que hablando ya para los administradores que me puedan estar escuchando, los números simplemente no daban. Así que empecé a investigar qué era lo que estaba pasando. Ya Pets Memorial existiendo, ¿eh? O sea, ya no les estoy hablando sobre un plan de negocios, les estoy hablando de ya la empresa existiendo. Y me empecé a topar con que habían muchas empresas que no hacían las cosas de forma tan ética, tan transparente como lo ofrecían, y que, claro, debido a que no lo hacían bien, pues podían ofrecer precios muy bajitos, que por supuesto, pues eran precios con los que Pets Memorial no podía competir. Así que tuvimos que empezar a hablar de una forma mucho más clara de cómo era que nosotros trabajábamos, pero también yo empecé a hacer, por ahí me encontré en YouTube un video del 2012 que tuve que revisar para poder hacerles esta transmisión. Este video de 2012 lo grabé con la intención de informar a la gente de estas cremaciones fraudulentas y de estos lugares, estos crematorios que realizaban este tipo de fraude. Nunca, 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 desde ese entonces y hasta la fecha, nunca hemos manejado nombres de estas empresas por una cuestión también de transparencia y de ética como empresa, como Pets Memorial y personalmente mía como Montserrat Berriel, ¿no? Sin embargo, sí es importante que les cuente yo qué es lo que sucede, por qué es que sucede y cómo es que ustedes pudieran evitar, que esa es la parte interesante de este video, cómo es que ustedes pudieran evitar caer en este tipo de malas experiencias, porque yo desafortunadamente les puedo decir que quien ya ha pasado por este proceso de adiós para una mascota, muy probablemente una de sus experiencias ha sido dentro de estas empresas que les comento, porque desafortunadamente es algo mucho más mucho más frecuente de lo que nosotros creemos. Voy a seguir saludando a los que no he saludado y que se van conectando. Paloma, buenas noches. Neil, buenas noches. Acuérdense de decirme de dónde se conectan para saber desde dónde nos ven. Entonces, retomando, ¿cuál es la estadística? Y quiero empezar este video con esta estadística, no para que se espanten, sino para que entendamos por qué este es un problema, como les digo, mucho más común de lo que ustedes creen. La estadística es 8 de cada 10 mascotas. ¿Cómo 8 de cada 10 mascotas? Sí. De cada 10 mascotas que terminan su ciclo en esta vida, que fallecen, 8 de estas mascotas son cremadas en un crematorio fraudulento. O sea, el 80% de las mascotas. ¿Cómo es que tenemos estos números? Pues bueno, porque sabemos cómo trabajamos cada una de las empresas, al menos en Ciudad de México, pero también esto, como les digo, se ve en todo el país.
Y sabemos cuáles son aproximadamente el número de decesos que llega a tener cada clínica veterinaria. Y más o menos conocemos los números de este tipo de empresas que trabajan como ahorita les voy a contar. Entonces, esa es la estadística. 8 de cada 10 mascotas terminan siendo cremadas en un crematorio pues fraudulento, poco transparente, poco ético. Y bueno, ¿qué es lo que hacen? Ustedes dirán, a ver, ¿por qué? ¿Por qué les llamamos crematorios fraudulentos? ¿Por qué? ¿De qué nos hablas, Montserrat, cuando nos hablas de fraude? Bueno, pues voy a irles enumerando de uno en uno. Todas son graves, pero por supuesto hay unas mucho más graves. Entonces voy a ir como de lo menor a lo mayor para decirles qué es lo que se hace en una empresa que es fraudulenta, que lucra con el dolor de la gente y que, pues, por supuesto, debiera ser evitada a toda costa. La primera es cremaciones con terceros. Cremación con terceros es, por así decirlo, que es un intermediario. Que a lo mejor ustedes entran a la página y pareciera ser que el crematorio pues está ubicado en algún lugar, pareciera ser que tiene sus instalaciones, pareciera ser que todo bien, pero en realidad no es un crematorio con instalaciones. No sé si se esté oyendo el escándalo. Perdón, voy a hacer un paréntesis. Les decía yo que mi vecino de acá arriba tiene una perrita que se vuelve loca unos 10 minutos antes de que él llegue. Entonces, pues es la hora en la que se está volviendo loca. Igual y no la escuchan y estoy haciendo este paréntesis sin sentido, pero igual y sí, entonces si se escucha, pues nada más ahí les doy la explicación. Entonces, les decía que el primer punto de lo que hacen mal es ser un intermediario. Y bueno, no tiene nada de malo ser un intermediario, siempre y cuando fuera abierta la cosa y decir, yo me dedico a trasladarlos, pero no realizo yo la cremación, la hago en otro lugar. No, en realidad lo grave está en que manejan instalaciones propias, manejan una ubicación propia, pero en realidad no creman ellos, no realizan ellos las incineraciones. Ellos a veces no tienen ubicaciones, a veces no tienen un crematorio propio, a veces funcionan con alguien más y entonces solo hacen el traslado y van y creman a otro lado. Y lo grave de esto, pues, es que ustedes no saben a dónde fue a parar su mascota y en todo este proceso donde su mascota pasa de unas manos a otras manos, no conocen mucho menos el proceso ni si fue tratada adecuadamente. El siguiente es hablar de instalaciones sin permisos o instalaciones con, pues, baja salubridad, instalaciones poco adecuadas. ¿Cuál es lo grave de esto? Hola, Ari, buenas noches. ¿Cuál es lo grave de esto? Lo grave de esto es que al no tener instalaciones pues con permisos o instalaciones que no están siendo adecuadas para ustedes, pues estamos hablando de que puede haber poca sanidad. Y cuando hablo de poca sanidad me refiero a que su mascota no va a recibir un trato adecuado. Es decir, no existen todos los elementos necesarios para que su mascota esté bien. Les voy a dar un ejemplo. En Pets Memorial tenemos cámara fría y la cámara fría es súper necesaria porque aunque la gran mayoría de las mascotas que llegan con nosotros se creman inmediatamente, cuando hay casos en donde, les voy a dar un ejemplo, en donde la mascota llega con nosotros, pero no quiere el dueño realizar la cremación inmediatamente porque no va a estar y necesita que la hagamos dentro de 3 días. Ahí la mascota pues llega a una cámara fría y se tiene que mantener en buen estado durante el tiempo mientras se crema. ¿O qué pasa cuando hay mucha carga de trabajo y las mascotas están formadas para realizar una cremación? En ese caso, pues también se necesita una cámara fría. Y entonces, bueno, este es simplemente un ejemplo de lo que físicamente debe de tener un crematorio en cuanto a instalaciones adecuadas para poder realizar la cremación. Y entonces, bueno, hay muchas empresas que no tienen una instalación adecuada para eso, mucho menos para recibirlos a ustedes, ¿no? O sea, mucho menos hablar de salas de espera, hablar de un espacio íntimo adecuado. El siguiente punto les decía yo que iba a ir de lo menor a lo mayor. El siguiente punto es la cremación sin calidez y sin el trato adecuado a su mascota. Ya no estoy hablando
de todo lo que físicamente, elementos, cuestiones, camillas, cámara fría, etcétera, necesita existir. Ya estoy hablando de lo que es mínimamente necesario para que su mascota esté bien. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, etiquetas de identificación. ¿Qué pasa cuando un crematorio recibe X cantidad? Que como yo les digo, estamos hablando de 8 de cada 10 mascotas. Así que reciben X cantidad de mascotas al día y no hay dónde poner las mascotas. Bueno, pues las mascotas terminan tiradas en el suelo, a veces una encima de otra, sin condiciones adecuadas, en estado de descomposición y pues ustedes podrán imaginar en qué situación. Ese es hablar de otro punto, ¿no? O sea, cremaciones sin esta calidez necesaria. Si van teniendo preguntas, comentarios, por favor, váyanmelos poniendo, que yo no sé si están callados, me están haciendo caso o están espantados de lo que les estoy diciendo, pero es la realidad. Siguiente punto, cremaciones comunitarias en vez de individuales. Ustedes podrán decir, ¿cómo una cremación comunitaria en vez de una individual? No entiendo, explícanos. Bueno, ahí les va. ¿Cuál es la diferencia entre una cremación comunitaria a una cremación individual? Para quien a lo mejor no ha tenido que vivir esta experiencia o quien a lo mejor no conoce tanto de los procesos de cremaciones de mascotas. Una cremación individual es cuando la mascota entra solita a cabina, se crema completamente sola y para eso es necesario revisar que no haya restos de otra cremación y al final la cremación se recuperan las cenizas en su totalidad. Total recuperación de cenizas de su mascota solamente porque entró solita. Eso es una cremación individual. Una cremación comunitaria es cuando entran varias mascotas a cabina, dependiendo del tamaño de la cabina. Por supuesto, pueden haber unos hornos más grandes que otros y dependiendo del tamaño entran cierto número de mascotas. Dependiendo del tamaño, dependiendo del trato que se les quiera dar. Les voy a dar un ejemplo. En Pets Memorial incluimos un máximo de entre 4 y 5 mascotas dependiendo del tamaño, buscando que cada cuerpo sea respetado y el trato pues sea, les digo, el más adecuado. Entonces, ¿a qué me referiría yo cuando les digo que cremaciones comunitarias en vez de individuales? Bueno, pues ustedes pueden decidir que quieren una cremación individual porque requieren de las cenizas de su mascota, solamente las cenizas de su mascota. Y entonces estas empresas lo que hacen es que, por supuesto, para ahorrar costos, les cobran a ustedes una cremación individual, pero en realidad la hacen comunitaria. Y como ustedes no saben, las cenizas no tienen un collar, ni una identificación, ni nada como para que se puedan diferenciar unas de otras, sino simplemente todas son iguales, pues entonces es muy sencillo meter varias mascotas en cabina, decir que la cremación fue individual, pero que en realidad ustedes recuperen una mezcla de esas cenizas. Bueno, ¿qué sería peor todavía que eso? Peor todavía que eso es que su mascota ni siquiera haya estado en esa cremación. Porque por supuesto es un gran engaño que ustedes les digan que la cremación fue individual y les entreguen una mezcla de cenizas de su mascota con otras. Pero peor todavía es que ni siquiera sea su mascota la que estuvo en ese grupo de mascotas que se cremó. Entonces, también se realiza esto, cremaciones comunitarias en vez de individuales, que se vendieron como individuales. ¿Qué se dice mucho? Y que me lo dicen incluso médicos veterinarios porque yo entiendo que no conocen el proceso de cremación. Se dice mucho, bueno, pero es que me vendieron una cremación comunitaria con recuperación de cenizas de solo mi mascota porque me dijeron que entran en charolas. ¿Cómo? ¿Cómo que entran en charolas? Diría yo, ¿no? ¿Cómo que entran en charolas? Pues no, las mascotas no pueden entrar en charolas y les voy a decir el principio básico de un horno de cremación. Tiene pues un cierto tipo de plancha que necesita un colado. Esto significa que, aunque no los voy a aturdir con el proceso técnico de una cremación, todos los líquidos necesitan filtrarse. Eso significa que no hay manera de poder meter charolas. Y además de eso, cuando se realiza un proceso de combustión, ustedes imagínense un horno en donde meten unos panquecillos, que sí los pueden meter en charolitas y así, pero acuérdense que hay
una cierta combustión, en un horno crematorio existe flama, existe agua, existe gas que hace que todo se mezcle en el aire. No hay manera de dividir las cenizas. Entonces, cualquier empresa que les diga que pueda hacer una cremación comunitaria separando los cuerpos, eso no es verdad, no es posible. Por un principio técnico de cremación, simplemente no es posible. Entonces, cremaciones comunitarias con recuperación de cenizas, estamos hablando de que son una mezcla y hay que manejarlo así. Ahora, ¿qué sería todavía peor que eso? O sea, yo sé que a lo mejor ustedes ya están pensando, ¿no? Pues es que lo peor que me podrían hacer es decirme que mi mascota se cremó individualmente, pero en realidad la cremaron con otras mascotas. Híjole, ni siquiera mi mascota estuvo ahí. Peor aún, y que, insisto, también sucede, son mascotas tiradas en basureros, en el bordo de Xochiaca, y que en realidad ni siquiera se cremaron. Hay empresas, aunque no me lo crean, hay empresas que pagan a el señor de la basura que viene, al camión de la basura que viene o al tiradero tal en donde llevan a las mascotas, les reciben a las mascotas, les pagan un dinero y entonces esa cremación, por supuesto, nunca se hizo. Y entonces ustedes dirían, bueno, pero ¿y qué me dieron? ¿No? O sea, ¿cómo es que le hacen para entregarme cenizas? La primera pregunta sería, ¿ustedes conocen las cenizas? ¿Saben cómo deben de ser las cenizas? Ahorita les voy a contar. Pero bueno, mucha gente recibe urnas selladas que no pueden nunca abrir y que en realidad adentro ni siquiera traen cenizas. A veces entregan cal, a veces entregan tierra, lo que sea para llenar esa urna. Bueno, así de grave está esta situación. Y me parece muy grave y muy delicado y me parece que tenemos que hablar de esto porque existe en nuestro país. Y todos los días hay mucha gente engañada al respecto. Y yo creo que no se vale. Yo creo que no se vale lucrar con un momento doloroso donde realmente el abuso está en el dolor. Y les voy a contar por qué el abuso está en el dolor. Porque me queda claro que cada vez conforme va pasando el tiempo, nos estamos haciendo, por así decirlo, consumidores más exigentes, consumidores más informados. Cuando nosotros vamos al súper, y pongo el ejemplo del súper porque claro que no es lo mismo, pero es un ejemplo en el que ustedes van pensando en qué es lo que van a comprar. Y entonces vamos y elegimos entre una lata y otra. Normalmente lo hacemos por la marca, por el precio, por la calidad del producto. Ya consumidores más detallados, pues a lo mejor leen las etiquetas para ver qué trae una cosa y qué trae otra, por qué este cuesta 2 pesos más que este, qué ingredientes trae, por qué es que dice que es de mejor calidad. Y eso es lo que hacemos nosotros en el súper, con algo tan sencillo como una lata de verduras, como es mi ejemplo. ¿Por qué digo yo que estos crematorios lucran con el dolor de la gente? Porque el dolor, como yo les he platicado en muchos otros videos, el dolor de perder a una mascota genera estados de shock, genera estados profundos de tristeza en donde simplemente no podemos pensar, en donde simplemente no podemos analizar y razonar para tomar la decisión más adecuada. ¿Y qué es normalmente lo que nos pasa? Sobre todo cuando no nos hemos informado. Normalmente lo que sucede es, y le pasa a gente cercana a mía, ¿no? También, aún a veces con tener información. En ese momento simplemente nos bloqueamos, no pensamos o no queremos pensar y entonces alguien más llega y nos ofrece una solución y decimos, sí, ok, adelante. No te preocupes, yo me quedo aquí a tu mascota y yo la mando a cremar. Tú simplemente paga el servicio conmigo y vienes posteriormente por tu urna. Eso es normalmente lo que nos puede llegar a pasar en una veterinaria. Y si nuestro veterinario es un veterinario afortunadamente ético, nuestro veterinario va a buscar las mejores opciones. Pero ¿qué pasa si dos cosas? Quizá nuestro veterinario no sea tan ético como nosotros creemos. Quizá nuestro veterinario no sabe cómo trabaja esta otra empresa que le brinda el servicio.
Porque lo que les quiero decir es que contados son los veterinarios que cuentan con un crematorio propio, contados. La realidad es que los veterinarios pues siempre usan, como en muchas otras cosas, usan proveedores que les ayudan para, así como llevarles su medicamento, proveerles del alimento de las mascotas, así como ellos hacen uso de otros proveedores, también hacen uso de proveedores de cremación de mascotas. Entonces, puede ser que su veterinario ni siquiera sepa cómo está trabajando el crematorio que trabaja para él y si está haciendo las cosas bien. Porque el veterinario pues está enfocado en su parte médica, nos queda claro. Ese es su trabajo, la parte médica. Y les puede brindar a ustedes apoyo para otro tipo de instancias, como el tema del fallecimiento de su mascota. Sin embargo, no es algo que él haga, no es responsabilidad enteramente de él, aunque claro que su recomendación lo es. Pero puede ser que el veterinario no sepa cómo trabaja la empresa, ni qué tan transparente es, ni qué tan ética, y si realmente está haciendo el proceso como tal. Y simplemente le cree. Entonces a eso le llamo yo lucrar con el dolor, abusar y aprovecharse de que en este momento del fallecimiento hay tantas emociones involucradas, tantas cuestiones tan delicadas que hacen que la persona no pueda tomar la mejor decisión, no pueda ni siquiera querer investigar, levantar el teléfono y hacer varias llamadas. Hoy en día les puedo decir que cada vez más, y lo aplaudo muchísimo, cada vez hay más personas que hacen 2, 3, a veces hasta 5 llamadas para verificar a dónde desean que su mascota vaya a ser cremada. Y eso está maravilloso porque entonces pueden realmente tomar la decisión más adecuada. Pero la gran mayoría de las personas, y eso es normal por el momento que están viviendo, la gran mayoría de las personas no va a hacer eso porque queremos que ese momento pase rápido. Queremos ya no pensar en la situación, queremos que ya alguien venga, nos ayude, se lleve a nuestra mascota ya fallecida porque yo no quiero ver el cuerpo cerca de mí, porque no soporto ese momento y que alguien más lo haga. Y ahí es cuando entra el momento delicado para tomar una decisión adecuada o tomar una decisión errónea de la cual ustedes a lo mejor se pueden arrepentir para siempre, porque una mala experiencia es algo que no se borra. Una buena también es algo que no se les va a borrar y les va a dar la posibilidad de, como lo hemos platicado, tener un mejor duelo, etc. Voy a ir leyendo comentarios antes de continuar al chan de la plática. Ara, buenas noches, saludos. ¿Sabes algo de Safari? Mira, Ara, te puedo comentar que son muy pocas las empresas que trabajan transparentemente. Como les comenté, no me gusta hablar de empresas y dar el nombre de estas empresas que trabajan como se los digo. Yo lo que voy a hacer es, en el siguiente bloque, terminando de leer estos comentarios, les voy a decir qué es lo que ustedes tienen que analizar para que ustedes solitos, sin que yo les dé nombres y sin que les diga sí o no, ustedes puedan saber si la cremación que realizaron anteriormente, si es que han tenido esta experiencia, fue con una empresa adecuada o no lo fue. Ustedes solitos se los voy a dejar tan fácil para que ustedes puedan decir sí o no. No tuve una mala experiencia, gracias a Dios, pero no puedo asegurar que sean las cenizas de mi mascota. Se los voy a dejar súper fácil. Shantiláctica, yo quiero un plan a futuro porque tengo 11 mascotas. Pedí información, pero son un poco cortantes cuando se solicita información y orientación. Shanti, no sé qué día hayas hablado. Porfa, mándanos si quieres por inbox, tu número telefónico. Yo personalmente por Facebook he contestado muchos mensajes sobre planes a futuro. En realidad tiene que ser una información muy personalizada porque depende mucho del tamaño de las mascotas y del plan a futuro que quieras. Puedes optar por varios paquetes. Entonces, si puedes, yo te voy a ir mandando al menos por mensaje, lo prometo, terminando este video, te mando la información teórica y si quieres información más personal, porfa, mándanos tu teléfono por inbox. Cintia, por eso por hacerlo con ustedes. Ahí está, por su trato y su corazón, por todo su profesionalismo. Muchas gracias, Cintia.
Eugene, interesante tema. Espero me falte un tiempo para utilizar estos servicios, pero es mejor estar informada para cuando suceda y haya algún imprevisto. Muchas gracias. Ese es el primer paso que les voy a dar, de hecho, para evitar una mala experiencia. Informarse. Ese es el número 1. Ahorita vamos a llegar a esto. ¿Que cómo se puede informar? Pues a través de muchas vías que ahorita les voy a dar, pero pues la primera es justo a través de este tipo de videos. Yo ahorita se los estoy dando como una plática y en este video pues ustedes van a poder saberlo todo. Rosa, buenas noches. Jonathan, saludos desde Coahuila, excelente tema. Gracias, Jonathan, saludos a Coahuila. Tania, desde el Estado de México. Giselle, mis respetos a Pets Memorial por el servicio y el profesionalismo. Cuidaron cada detalle, hicieron que el dolor de la pérdida fuera menor. Ese es nuestro trabajo, Giselle. Ayudar a que el momento, que ya sabemos que no es grato, sea más positivo. Ok, entonces, voy a pasar a esta parte de cómo podrían ustedes evitar una mala experiencia. Que de eso se trata. Se trata de que ustedes puedan decir, ok, pueden haber muchos escenarios. Podemos decir, yo ya pasé por esa situación, tuve que despedir a varias mascotas y entonces, o tuve que despedir a una mascota y mi experiencia pues no fue grata, no sabía de esto, o la verdad es que no lo sé, no lo había pensado, nunca se me había ocurrido que esto existía, yo simplemente pagué el servicio de cremación, la urna llegó a mí, nunca me lo había cuestionado. Una mala experiencia, vaya, no necesitan vivir una mala experiencia para informarse. Se trata de eso. Quien no haya vivido una mala experiencia y a lo mejor simplemente nunca se había cuestionado este tema, qué bueno que pues no existió un mal rato, pero desafortunadamente conozco muchísima gente que ha pasado por malos tragos en la despedida de su mascota, que es un momento súper delicado, quedar con un sentimiento de culpa, quedar con esta sensación de que pudieron haberlo hecho mejor, de que no lo trataron bien, a su perro, a su perrita, a su gatito, a su ave, a la mascota que sea, con esta sensación de que no lo trataron adecuadamente como ustedes lo trataban o como ustedes lo querían, o que dejó mucho a desear, o que de pronto ahora tienen hasta dudas de si sí se cremó o no se cremó su mascota. Se trata justo de evitar estas malas experiencias, se trata de que las puedan evitar ustedes o la gente que conocen, porque créanme, esto sucede todos los días es muy normal que amistades mías que platican conmigo, que saben a qué me dedico, en ese momento dicen, no quise pensar, me ofrecieron hacerlo y dije, sí, llévense a mi mascota y hoy no sé quién lo hizo, no sé a dónde fue, solo sé cuánto me cobraron y aquí está mi urna. Y luego yo hay veces que con solo ver las urnas les puedo decir si la empresa en cuestión o no lo hizo bien, porque está muy claro, está muy identificado. Antes de pasar a los pasos para evitar una mala experiencia, yo sí quiero aclarar que no todas las empresas trabajan mal. Cada vez somos más empresas las que nos dedicamos a esto. Desafortunadamente, el ramo que está creciendo es el de las empresas fraudulentas. ¿Por qué? Porque resulta un gran negocio. Resulta un gran negocio no realizar los servicios, no realizar los procesos y simplemente ir y cobrar un dinero y perder lo que significa la inversión de una urna con tierra o cal o lo que sea. Resulta un muy buen negocio. Y entonces este segmento está creciendo mucho. Básicamente las empresas de cremación en México, hablo de todo México, República Mexicana, estamos divididas en dos. Crematorios, que hablamos de transparencia, que hablamos de ética, que hablamos de servicios adecuados y que entre nosotros nos conocemos y tratamos de ofrecer al cliente pues mejores opciones entre nosotros. Esa es una competencia leal. Tratamos de competir transparentemente en cuanto a tipos de urnas, en cuanto a promociones, en cuanto a instalaciones, etcétera, ¿no? Y existe este otro grupo de crematorios, que son muchos, les digo, que trabajan en esta línea.
les voy a decir cómo pueden ustedes evitar y cómo pueden identificar cómo trabaja cada quien, que no es tan complicado. Esto no es una cuestión técnica, es una cuestión, les voy a decir, que hasta de una sencillez, no requiere ni de intuición, no requiere ni de conocimiento técnico, no necesitan ser ingenieros, veterinarios, nada. Cualquier persona que vea este video y que escuche esto que le voy a decir, va a saber identificar. Primero, informarse previamente. ¿A qué me refiero yo con informarse previamente? Cuando ustedes no tienen el tiempo encima y no tienen una situación delicada como a su mascota falleciendo en ese instante, ustedes pueden entrar a páginas de internet, pueden entrar a los sitios de Facebook, pueden hablar por teléfono y pueden identificar varias cosas a través de toda la información que hoy cada vez es más pública. Hoy sabemos que podemos visitar las páginas de internet y revisar exhaustivamente qué información nos da una página de internet. Nunca, y esto se los digo para crematorios y para lo que sea, nunca se vayan con la finta de una imagen bonita en una página de internet. No es eso únicamente lo que habla de esto. En crematorios de mascotas, ustedes se tienen que fijar muchísimo en dos cosas en particular. Una, ubicación. ¿Dónde están ubicados? Les dicen en dónde están ubicados, les ponen un mapa del sitio, porque hay muchísimas páginas donde ustedes pueden entrar y pueden ver una imagen preciosa, pueden ver los servicios que ofrecen, pueden ver fotos increíbles de bancos de imágenes donde aparece alguien apapachando un perrito, etcétera, pero eso no les dice nada del lugar. Ustedes tienen que verificar si hay una ubicación precisa, si tiene una dirección y dos, muy importante, si tienen fotos de sus instalaciones, si tienen una galería de fotos de sus instalaciones. ¿A qué me refiero con instalaciones? Fíjense si hay una foto de su horno crematorio. Fíjense si hay una foto de su sala, la sala en la que ustedes pueden estar. Ojo, una sala de espera sin visualización tampoco les dice nada. Porque una sala de espera solo significa que te voy a recibir a tu mascota, la voy a ir a cremar y tú me vas a esperar en la recepción mientras no ves absolutamente nada. Eso no dice nada, ¿están de acuerdo? Bueno, entonces fíjense en las salas de espera, si las salas de espera tienen una ventana de visualización. Fíjense en el horno crematorio. Fíjense que no sea de banco de imágenes. Ese tipo de cosas de repente uno, pues entiendo que no podamos a lo mejor hasta analizarlo, ¿no? Y qué triste que este sea un tema que se tenga que analizar con lupa la página web. Pero mientras esto no se corrija, así va a tener que seguir siendo y yo seguiré informando para que ustedes puedan analizarlo. Fíjense si si el horno crematorio de la página web que están visitando está dentro de unas instalaciones. No simplemente es un horno crematorio de estos que como cuando se vende algo en Mercado Libre y entonces recortaron con Photoshop y lo pegaron, ¿sí? Entonces, ubicación, muy importante, de las instalaciones, dirección y les digo que si tienen un mapa del sitio mejor y dos, si el horno crematorio, las salas de espera tienen visualización, ¿ok? Luego, siguiente, esto es algo que ustedes pueden hacer previamente. Lo mismo, entrar a Facebook. Facebook les va a decir muchísimo, porque en Facebook tenemos un listado enorme de clientes. Para todos los que conocen un poco de redes sociales, sabrán que nunca falta la misma competencia desleal que deja malos comentarios. Eso sucede, pero bueno, un global, un comentario global, un promedio, el promedio de lo que opina la gente y escribe, les puede hablar mucho de eso. Entonces, revisen eso. En el Facebook van a poder revisar lo mismo que les estoy diciendo en la página de internet. Instalaciones, galerías de fotos. ¿Realmente es un crematorio que tiene instalaciones o simplemente es un crematorio que maquila, que hace la cremación en otro lado y que simplemente tiene fotos de mascotas que despidieron, de urnas, de fotos lindas, emotivas de banco de imágenes? No, tienen que buscar la galería de sus instalaciones, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa si decimos, mira, yo me sugeriste informarme, pero no me sucedió? Resulta que mi mascota falleció de una forma intempestiva. Yo no sabía que esto iba a pasar, porque por supuesto la información
debiéramos ser suficientemente responsables para decir, no importa si mi mascota tiene 4, 5 años o 12, voy a entrar a ver de esto que de lo que me están hablando. Ya hablaríamos de planes a futuros como Shanti, te prometo que te mando la información, que a lo mejor prevén y de una forma mucho más adecuada pueden ver qué es lo que necesitan. Pero ¿qué pasa si por X o Y, la razón que sea, ya no tuvimos la oportunidad de informarnos previamente? Bueno, pues les voy a decir qué cosas tienen que fijarse al decidir. Al decidir, por supuesto, si revisan páginas de internet, etcétera, es lo mismo que les estoy diciendo, pero lo más importante es, si ustedes hacen una llamada telefónica y hablan para pedir información al crematorio en cuestión, pregunten si pueden asistir. Lo mismo si su veterinario les ofrece apoyo para realizar a través de otra empresa la cremación. Pregunten si pueden asistir. Se vale preguntarle al doctor qué empresa va a realizar la cremación, porque todas tienen nombre, todas las empresas tenemos nombre. Entonces se vale preguntar quién lo va a hacer. Y la pregunta clave de verdad, así, escríbanla en un papelito, guárdensela en su blog de notas de su celular. La pregunta clave es, ¿puedo asistir a verificar la cremación de mi mascota? Ya sé que muchos aquí estarán diciendo, yo no estoy pensando en hacerlo. La verdad es que yo no tengo el corazón para ir y verificar la cremación y ver que mi mascota entre en el horno. No importa. Aunque no planeen hacerlo, por supuesto no digan que no planean hacerlo, pero aunque no planeen hacerlo en el fondo de su corazón, pregunten si pueden asistir. La respuesta les va a decir todo. ¿Cuáles son las posibles respuestas? Una empresa que tiene instalaciones propias les va a permitir asistir. Una empresa que tiene instalaciones adecuadas para ustedes y para recibirlos les va a permitir asistir. Pero si además ustedes preguntan si pueden verificar el proceso, les van a permitir asistir. Quizá les digan, como les decimos nosotros, nada más hay que verificar horarios, veo qué horario te puedo proporcionar o dime a qué hora, a la hora que te hago la recolección, en ese momento hago la cremación, solamente es cuadrar el tema de los tiempos. Pero si empezamos con pretextos, ¿cuáles son los pretextos? Híjole, es que estamos muy lejos, híjole, es que tengo una ruta súper saturada y entonces, pues sí podría, pero tendría que seguir la unidad a través de todas las recolecciones y híjole, es que vamos a tardar como 4 horas en llegar al crematorio. Híjole, es que sí, pero me tendría que, como estamos súper llenos, me va a tener que esperar en la recepción en lo que hacemos la cremación. O es que sí tengo una sala de espera, pero no tiene visualización, es que no hay manera de hacerlo. O híjole, es que les digo, estamos muy lejos, o estamos muy llenos, estamos saturados, o está muy difícil la ruta, o no permitimos el acceso. Una empresa que no permite el acceso, que de plano dice no, o que da muchísimos pretextos, es una empresa pues que no está haciendo las cosas correctamente. No tomar decisiones intempestivas. Yo sé que quizá ustedes tengan a la mascota cerca de ustedes y digan, ya no quiero ver esto. Yo sé que ustedes quisieran en una situación así liberarse de la situación y decir, bueno, ya que alguien venga y decida por mí. No permitan que alguien decida por ustedes, porque nadie va a decidir lo mejor para su mascota más que ustedes. Ustedes son la mejor persona para tomar la decisión. Se vale preguntar opciones. Todos los médicos veterinarios tienen varias opciones. Ninguno tiene solo una. Y entonces ustedes pueden preguntar, a ver, ¿qué opciones tienes? ¿Y dónde están? ¿Y cómo trabajan? ¿Y puedo asistir a verificar la cremación? Eso les va a decir muchísimo. Revisar los precios promedio. Ahí voy con el tema del precio. Y híjole, ya este video ya se me extendió a 42 minutos. Espero que siga estando interesante para ustedes porque yo todavía me falta un par de cosas por decir. Luego, dice, les decía yo que los precios. Seguido veo, después les voy a poner ejemplos de esto que pasa, pero ven que hay muchos grupos en Facebook, ¿no? Hay grupos de mujeres que venden cosas, hay grupos de mamás, hay grupos de papás, hay grupos de músicos, hay grupos de distintas cosas. Y hay grupos así sobre cuestiones de interés sobre mascotas. Y entonces, seguido me toca ver que alguien pregunta, mi mascota acaba de fallecer, ¿alguien me puede recomendar un crematorio? Tengan cuidado con las recomendaciones. O sea, yo no sé por qué, de una forma tan sencilla,
podemos recomendar algo que ni siquiera conocemos. Y entonces seguido veo que recomiendan a empresas que trabajan de esta forma que les digo y que a la gente no le consta que es un buen servicio, no le consta cómo trabajan. Y entonces, peor aún, a veces se avientan la recomendación porque está bien barato, porque me costó, ahí en ese lugar, cobran 900 pesos. Y entonces la gente, claro, que dice, pues si 900 pesos, pues está súper barato, pues claro que es la mejor opción, voy a ir ahí. En este servicio, como en muchos servicios, como en muchos productos, lo que es demasiado barato tiene una cierta interrogante. ¿Y a qué me refiero yo con demasiado barato? Hay precios promedios en el mercado. Por supuesto, todas las empresas podemos establecer un precio de acuerdo a el servicio que nosotros proporcionamos, de acuerdo a las bondades de nuestro servicio, de nuestro producto. De acuerdo a eso puede ser más alto, más bajo, pero hay un promedio. ¿Qué pasa cuando nosotros nos topamos con un servicio que es demasiado barato? Un servicio que es demasiado barato nos está hablando de cómo se está realizando el servicio. Les voy a dar un promedio. Un promedio de servicios individuales para una raza chica hoy en día, 2019, ¿sí? En el año 2019, el promedio puede ir de los 2,000 pesos a los 3,000 pesos, de acuerdo a el servicio. De ahí yo les podría decir, es un servicio que realmente es individual. Pero ¿qué pasa con un servicio individual que cuesta 900 pesos? Pues yo les puedo decir, todos aquí sabemos y podemos imaginar que una cremación requiere de distintas cuestiones. Requiere de una transportación, le estoy hablando de las básicas. Requiere de una transportación, requiere de una urna y requiere de gas, que es lo que necesitamos todos en un horno crematorio para poder realizar una cremación. 900 pesos no cubren a veces ni uno de los 3 ramos. Cubren, si acaso, el costo de gas y si acaso. La verdad es que no sé ni siquiera de qué forma tan eficiente. Entonces, ojo con los precios que son demasiado económicos. Ojo con lo que pareciera ser una ganga. Lo barato en esto, como en muchas otras cosas, puede resultar muy, muy caro. Bueno, y entonces, ¿qué pasa cuando de repente alguien me dice, estoy viendo este video o me estás contando de esto porque esta es una plática que tengo muy continuamente, pero la verdad es que la cremación ya la hice, yo no los conocía o sí los conocía y en ese momento pues tomé la decisión que mejor me pareció, está bien, pero tengo dudas. Tengo dudas porque no me permitieron asistir, tengo dudas porque dije que no quería o porque nunca pregunté si podía asistir. Tengo dudas porque mi veterinario es un muy buen veterinario y confío mucho en él, pero nunca he abierto mi urna, no sé. Bueno, ¿tienen dudas? ¿No vivieron una mala experiencia y quieren saber? Yo les diría, abran su urna. Yo les diría, revisen su certificado. Los certificados de despedida tienen una marca, tienen una empresa que lo hizo. Revisen todo esto que yo les dije en las páginas de internet y en Facebook de estas empresas para que ustedes puedan decir si tiene instalaciones, si permiten el acceso, si tiene fotos de su galería, puede ser que lo hayan hecho bien, ¿no? Lo demás, pues entonces sí está en duda. Híjole, mi urna está sellada, no la puedo abrir. Raro, una urna que está sellada es una cuestión rarísima. Todas las urnas deben de tener una posibilidad de abrirse. ¿Por qué? Porque sabemos que luego la gente desea esparcirlas en un parque, llevarlas al mar, llevarlas a un río, etc. Todas las urnas deben de poder abrirse. ¿Por qué no habrían de poder abrirse? ¿Por qué tendrían que estar selladas? Entonces, bueno, pues esa es otra cuestión. Les digo, realmente, esto se los digo con conocimiento de causa. Pets Memorial no es la única empresa que trabaja transparentemente. Existimos varias que hoy en día nos unimos muchísimo porque consideramos que esto no es válido, que esto es que esto que sucede del fraude de la cremación de mascotas es un gran engaño y nos unimos para evitar que esto suceda y damos esta información para ustedes. Así que yo no me atrevería a decirles, Pets Memorial es la única empresa que trabaja transparentemente. No, afortunadamente existimos varias.
Pero a un lado de nosotros existen muchísimas, les puedo decir que más de 15, 20 empresas que trabajan de esta manera, tan solo en Distrito Federal. En toda la República Mexicana, en todo nuestro país, también sucede. Como última línea, Monse, ¿cómo podemos identificar, cómo podemos lograr que no viva yo una mala experiencia? Les diría, la pregunta clave, como les decía, es preguntar, ¿quién lo va a hacer? Y si me permite asistir a despedir a mi mascota. Eso les va a decir todo, absolutamente todo. Y todos estos puntos que les he desglosado es con lo que ustedes pueden fácilmente saber si pueden confiar o no en la empresa en cuestión que tengan ustedes en mente para poder pensar en un servicio de mascotas en el presente, en el futuro o incluso para poder recomendarlo. Voy a leer los últimos comentarios que tengo por aquí. Cintia, mi veterinario, que es un sol y le tengo fe ciega, me recomendó, y como era 24 de diciembre, ella se encargó de todo. Y al ver el video que nos dan, me enamoré de ver qué humanos son y de ahí para el real. Solo ustedes, sin duda. Muchas gracias, Cintia. Les quiero contar ahorita que Cintia está tocando este tema del video. Nosotros permitimos la asistencia, pero también realizamos un video a forma de transparencia. Por supuesto que nadie quisiera, pues ahora sí que rememorar la cremación de su mascota. No lo hacemos por eso, lo hacemos por un tema de transparencia. Lo hacemos para que si ustedes reciben un video puedan saber que ahí está lo mismo que ustedes hubieran visto si asisten a nuestras instalaciones. Pero el video, que ese es detalle menor, ¿no? Pero el video que ustedes reciban, porque ahora hay otras empresas que lo hacen, el video que ustedes reciban tiene que estar completo y sin edición. ¿A qué me refiero completo y sin edición? Si la cremación de su mascota duró 1 hora, porque una cremación puede durar de 40 minutos hasta 3 horas, dependiendo del tamaño de su mascota, tiene que estar completo. Tiene que ser una grabación de 2 horas o de 3 horas y en tiempo real, sin edición, sin cortes. ¿Por qué se los digo? Porque desafortunadamente vivimos en un país en donde la persona que engaña también es muy creativa. Y entonces hoy en día se están entregando de estas otras empresas videos de la mascota con edición. ¿Y qué es lo que significa? Significa que la mascota entra y entonces existe la grabación de cómo la mascota entra al horno, pero ahí hay un corte, sacan a la mascota, después pareciera que siguen grabando y después recuperan cenizas. Así de grave está la cosa. Yo sé que suena horrible, pero esto existe. Grave es decirles que hay empresas que tienen bolsas de cenizas preparadas, urnas preparadas para llegar y hacer simplemente un intercambio entre mascota y urna y ni siquiera realizar la cremación. Entonces, créanme, esto que sucede tras bambalinas y que no debiera de existir es algo que debiera de poder erradicarse y que todo este tema, así como hablamos en nuestro país de corrupción, como hablamos en nuestro país de engaños, de estafas, etcétera, esta es una estafa que solamente se va a conseguir evitar a través de ustedes, a través de exigir información, a través de cuestionar, a través de preguntar, a través de informarse. Solo a través de eso, esto va a dejar de existir. Si estas empresas en cuestión se ven en la necesidad de tener que ofrecer una posibilidad de recibirlos a ustedes, pues entonces claro que no podrían trabajar de esta manera. Y eso es lo que buscamos, que la cremación se haga de una forma ética, se haga de una forma transparente y mucho mejor aún con el trato adecuado que merece su mascota, porque no son mascotas, son, lo digo a título de este foro, son más que mascotas, son parte de nuestra familia, son seres queridos y apreciados por nosotros que merecen un final digno, que ustedes están buscando darle un final digno y que pueden terminar en las manos equivocadas, en las manos inadecuadas, tan solo por el hecho de no preguntar y de no hacer de no informarse de la forma clave, ¿sí? Entonces,
Si alguien tiene algún otro comentario antes de que me despida yo, Diego, mi admiración por ustedes. Muchas gracias, Diego. Ara, muchas gracias, excelente tema. Gracias, qué bueno que les gustó. Laura, por experiencia propia con ustedes los recomiendo al 100. Muchas gracias. Luz, gracias por el taller del domingo. ¡Ajá! Les voy a contar después de qué tuvimos el domingo un taller. Qué bueno que nos ves, Luz. Tuvimos un taller bien interesante que es una sorpresa también para dueños de mascotas que vamos a tener en talleres en un futuro. Ya les diré yo de qué y de qué manera, pero sin alejarme de este tema, por favor, compartan. Este es un video que tiene que llegar a todas las personas que tienen mascotas, a todas. Yo sé que me aventé casi una hora hablando, no importa, es información importante, es información adecuada. Después buscaré hacer un post, algo mucho más breve, como de los puntos principales, pero quien me haya escuchado de principio a fin, se los agradezco muchísimo. Quien quiera que sus personas, sus seres queridos, los cuales a su vez tienen seres queridos con patas, quien quiera que tengan una buena experiencia al despedirlo, quien quiera evitarles un dolor muy fuerte de una mala experiencia, por favor compártales este video, por favor cuéntenles de esta información, hagamos llegar esto a todas las personas a quienes tenga que llegar, es información importante, se las dejo ahí con todo mi corazón, con toda mi transparencia y con toda mi valentía, porque este es un tema delicado, pero del cual hay que hablar. Se los dejo ahí. Soy Montserrat Berriel. Me despido de ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escucharme. A los que me leen, muchas gracias por leerme. Y pues nos vemos el siguiente miércoles. Muchas gracias. Bye, bye.